Bueno, buenos días. Gracias a nuestro público en la sala y gracias a las personas que nos están viendo a través del streaming. Eh, Seguramente están en pijama y con su laptop en las piernas viéndonos de manera muy cómoda. Eh, en nombre del Consejo Nacional para las Artes y la Cultura en Cinematografía y en nombre del Clúster de Industrias Culturales y de Contenidos de la Cámara de Comercio, muchas gracias. Estamos acá para reunirnos otra vez para nuestras charlas del numeral Tengo una película, esta vez para la parte documental y animación. Entonces, ahorita en la mañana vamos a estar hablando un poquito sobre mercado documental y bueno, con nosotros están pues los invitados a esta charla. Aquí al lado mío está Jaime. Jaime es director, escritor y productor, ganador del Emmy a Mejor Documental con The Cancer Dancer. Sus producciones han sido emitidas en Discovery, TV Sang, CBC y Nat Geo. Su ópera prima en ficción El Jefe se estrenó en Colombia, en Argentina y en Canadá. A su lado está Diana Karklin. Ella es rusa, pero vive en Alemania, está instalada en Alemania. Es directora de ventas y adquisiciones de Rise and Shine World Sales, dedicada a la comercialización y venta de cine documental. Y fue jefe de ventas de Boomtown Media International y productora de Morena Films y Centropa Entertainment. A su lado está la moderadora de hoy, que es Diana Díaz Soto. Eh, Ella, digamos que se ha concentrado su carrera en la producción de contenidos educativos y culturales y la ejecución de proyectos de intervención social para el mejoramiento de la calidad de vida. Ha trabajado con el Ministerio de Cultura, Señal Colombia, UNICEF, entre otros, y actualmente es asesora del Ministerio de Comunicaciones, de la Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Cultura. Y por último está Jacob Christine, ¿sí? Bueno, más o menos. Él es danés, es el director artístico del programa New Danish Screen del Danish Film Institute, el cual está dedicado a subvencionar películas de ficción y documental de nuevos talentos. Con su empresa Cosmodoc produjo el documental Gasoline, que hizo 235.000 espectadores en salas. Entonces, ya hechas las presentaciones debidas, y de nuevo reiterando el agradecimiento a las personas que están aquí y siguiéndonos por el streaming, los dejo con Diana. Gracias, Santiago. Bueno, gracias a todos por su asistencia, a nuestros invitados en el día de hoy. Quisiéramos, por favor, arrancar dándole un contexto a nuestro auditorio y que nos caractericen un poco cuál es ese mercado en el que ustedes se mueven en términos de cobertura geográfica y de tipos de ventanas, porque ustedes vienen de orígenes distintos, vienen de funciones distintas y nos ayudaría a darnos una idea de su participación en el sector audiovisual. De pronto empezamos por Diana, las chicas primero. Bueno, como decía Santi en la presentación, introducción, que yo trabajo para una agencia de ventas internacionales, lo cual ya sugiere que trabajamos muchísimo con todo el mundo a nivel de ventas y adquisiciones también. Trabajamos únicamente con documental, de creación, escogemos 15 títulos al año, es decir, que somos una agencia, lo llamamos boutique, trabajamos con cada película en concreto, diseñando una estrategia de distribución para cada película, cada documental en concreto. Y en términos de ventanas, yo diría que somos bastante clásicos, trabajamos muchísimo con canales de televisión, que es nuestra ventana principal. Trabajamos con canales tanto públicos como privados en todo el mundo. Tenemos un foco muy fuerte de América Latina, trabajamos también con los canales de acá. Y también tenemos como especie de estrategia festivales. Eso siempre lo hablamos con el productor. Si el productor quiere, también podemos hacer el recorrido por los festivales ayudando con asesoría y demás cosas. Sí. Trabajamos con talentos nuevos, muchos vienen directamente de escuelas de cine o de otros lados, y parte de nuestra obligación es que mantengan su creatividad, su identidad artística, pero al mismo tiempo que entren en el mercado con sus películas, y es un balance que tenemos que hacer todo el tiempo. Y apoyamos a directores de ficción, de documental, de transmedia, así que estamos en todas las ventanas. Parte de nuestra financiación viene de
las televisoras danesas, así que se muestra todas las películas que apoyamos, pero también estamos en web, estamos en juegos de video y otras cosas. Yo soy socio de una productora que se llama Lulo Films. Esa productora está acá en Colombia y en Canadá, que es donde vivo. Hacemos principalmente documentales y contenido factual, pero no solamente eso. Y los documentales generalmente los hacemos para canales panlatinos, es decir, Discovery, History, Nat Geo, a lo largo de Latinoamérica. También para canales US Hispanic, es decir, canales en español en Estados Unidos. Adicionalmente, trabajamos en Canadá con canales canadienses, como CBC, que es una cadena pública, TVO, que es una cadena pública también. Y adicionalmente, hacemos coproducciones en ciertos casos, con ciertos proyectos. Hemos coproducido con Francia, con Argentina, con México, lógicamente, entre Canadá y Colombia. Y bueno, tenemos varios temas y depende del tipo de contenido, encontramos maneras de comisionarlos, es decir, de que canales inviertan en la producción. Incluso también en algunos casos hemos experimentado con tratar de tener lo que se llama el contenido nativo o contenido branded o contenido sponsored, en donde hay un elemento, digamos, de patrocinio de alguna marca, alguna empresa que tiene un interés particular en un tema y que uno puede armar, no en todos los casos, pero en algunos casos, contenido documental alrededor de eso. Bien, ya tenemos como un contexto de cada uno de nuestros participantes. Yo sé que hablar de factores de éxito en el documental y en cualquier producto audiovisual es como pretender encontrar todos los misterios del Santo Grial, pero desde su experiencia, ¿cuáles son esos factores claves que no pueden faltar en un documental que le aporten a su posible éxito en la circulación? ¿Qué son esos tres, por decir algo, aspectos que no pueden echarse de menos? No sé si de pronto arrancamos con Jaime, que tiene el micrófono en la mano. Pues el mercado documental es muy diferente a la ficción. En general, el mercado documental se financia, o sea, un documental se financia de canales, de fondos como el Fondo de Desarrollo Cinematográfico acá en Colombia y fondos equivalentes en países europeos, en Canadá, en los distintos países que tienen ese tipo de fondos. En el caso de Estados Unidos hay fundaciones que aportan parte de los recursos. Entonces, y hay algunas contadas excepciones en las que hay dinero privado, lo que se llama equity, que es básicamente gente que mete plata y aspira a que cuando se distribuye el documental van a recuperar esa inversión, como en una película, digamos, de ficción. Siempre el documental va a tener un componente, digamos, de financiación que dependerá de estas fuentes, que no son muchas y desafortunadamente cada vez son menos, por más que surgen nuevas. Entonces, digo esto porque hay que, digamos, hacer un proceso para acceder a estas fuentes, bien sea los canales comerciales de documental, están buscando ciertas cosas y hay que saber qué están buscando y poder crear o por lo menos ajustar los proyectos que uno tiene a algo que les pueda interesar, y los fondos también, por más que son mucho más democráticos y están pretendiendo promover la visión de los autores, los fondos tienen ciertos énfasis en temas, hay fondos que promueven los derechos humanos, hay fondos de ecología, y ya el siguiente punto, una vez uno haga el documental, en general, si es un documental para canales comerciales, pues es básicamente que dentro de lo que ellos hacen, eso les marque rating. Ellos están compitiendo con internet, con canales, digamos, de ficción. Entonces, eso es una parte. En el caso de un documental más de autor, que de pronto es lo que es más pertinente aquí, es que ese documental interese, digamos, que interese a un grupo. No necesariamente va a interesar a la gran masa, pero sí interese a un grupo que está lo suficientemente movido por el tema para ir a verlo en salas cuando el director o la directora lo está presentando, bajarlo por internet, crear toda esa discusión. Y de hecho, mucho de la distribución documental depende de estos grupos de interés, estas cadenas de email de gente que se apasiona por un tema, o a veces uno lo asocia con personajes. Entonces, es una respuesta que de pronto tiene, o sea, es una pregunta que tiene demasiadas respuestas, porque es que el proceso documental es muy particular y muy distinto, digamos, a lo que podríamos pensar que es la ficción.
Sí, no te podía dar una respuesta más clara porque es verdad lo que dice Jaime. Ha habido un mercado de documental en Europa de televisión, en 20 años creo más o menos, pero está cambiando. No existe un mercado porque ahora los recursos, la libertad de programación se está disminuyendo en los canales de Europa. Y los fondos de cine, los fondos de interés que está diciendo Jaime, es mucho más importante. Y en ese caso no hay una manera de hacer la película. En muchos casos, si uno quiere conseguir fondos de interés, como lo digo, hay que trabajar de transmedia, porque para ellos un documental tal vez, o un documental solamente no es suficiente. Hay que haber una estrategia de web, hay que haber mucho más que eso. Así que no tengo el sentido de un mercado, sino de muchísimas vías en las cuales a financiar la película. Bueno, yo sí que tengo mucho que decir al respecto. Yo quiero un poco abordar el tema un poco desde lejos, ¿no? Cuando hablamos del éxito de un documental, no necesariamente es un éxito, digamos, comercial en términos monetarios, porque hay documentales que obviamente son tan de autor que no van a tener muchas ventanas en televisión convencional. Pero en cambio pueden tener mucho éxito en los festivales, que también es otra ventana para presentar la obra documental. Entonces, a la hora de producir o casi pensar el documental, hay que tenerlo muy claro para qué segmento del mercado va ese documental. ¿Es de autor, de festival o es más bien está pensado para televisión? Una vez que lo tengan claro, si por ejemplo deciden que va a ser un documental más comercial, entre comillas, porque también son términos que yo no puedo decir dar una definición que es un documental comercial o de autor, ¿no? Las fronteras son muy frágiles ahí. Pues si es un documental para televisión, digamos, tener ciertos criterios en cuenta, como por ejemplo la duración. Muy importante tener la versión corta de 52 minutos. Es súper importante porque hay slots en televisión que solo son de esa duración, la mayoría de hecho son de esa duración, entonces si ustedes no tienen un documental pensado para este tipo de slots, no va a funcionar, simplemente que no va a encajar en un documental de 80 minutos, no es posible colocarlo en ninguna parte, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, que yo diría, aquí en Colombia, por lo que he visto, hay mucho amor por blanco y negro, ¿no? En documental, pues también es una cosa muy básica que blanco y negro en televisión no se venden. Blanco y negro para canales como Arte es una película art house, se lo clasifican como tal y lo programan pues a medianoche y no entra ya ni siquiera dentro de la categoría documental, dentro de la categoría art house. Pues cosas básicas como estas, ¿no? Luego, éxito, digamos, comercial, también hay que distinguir entre qué tipo de documental realmente tengo. Si es un documental más convencional, tipo pues reportaje, ¿no? Un documental sobre animales o un biography, algo así, es mucho más fácil venderlo después a televisión que un documental de creación que yo, por lo que he visto, yo creo que es más bien el caso de Colombia, ¿no? Documentales de creación, estoy de acuerdo con Jacob, en Europa, donde ha sido hasta ahora el mercado principal para ese tipo de documentales, está cambiando mucho y se está haciendo cada vez más duro. Lamentablemente los canales como por ejemplo Públicos en Holanda han recortado sus presupuestos de compras como casi en la mitad, entonces hay muchísimo menos dinero también para este tipo de documentales. Entonces sí, hay que tenerlo en cuenta también. Pero bueno, la gran noticia es que también, digamos, las ventanas clásicas de venta de documental están cambiando y está apareciendo Internet. Internet se está haciendo muy importante también, sobre todo en países como los Estados Unidos. Ahora, nosotros sí, por ejemplo, este año hemos tenido un par de ventas muy importantes y con buen dinero a iTunes, ¿no? Ahí entra todo el juego de qué canal o qué comprador abordo yo en primer lugar. Si por ejemplo, yo quiero trabajar con iTunes, tengo que tener en cuenta que tiene que ser un estreno. No puedo vender mi documental, por ejemplo, a canal en televisión antes de iTunes, porque para ellos es muy importante tener como la exclusividad de este documental. Todo ese tipo de cosas hay que tenerse en cuenta porque las ventanas, como digo, ya no
ya no funcionan muy bien. Hay muchísima creatividad, sobre todo en los Estados Unidos, a la hora de distribuir todo documental. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido casos cuando nos compraban un documental, todos los derechos para un país, y empezaban con museos, ¿no? Que es una cosa muy extraña, ¿no? Como la vía clásica sería primero pantallas de cine, luego DVD, etcétera. Pues ellos en ese caso han decidido por museos, por pequeñas funciones en salas alternativas, y después van a hablar con televisión y después van a hacer DVD y el resto de cosas, ¿no? Entonces es muy interesante por una parte. Por otra parte, de verdad no quiero que hagan ilusiones, que es sobre todo documental de creación, es un mercado muy duro y cada vez se está haciendo más duro, y lamentablemente no tenemos ilusiones que eso vaya a cambiar en los próximos años. ¿Y qué más quería decir? Sí, yo creo que también si quieren trabajar a nivel internacional es muy importante tener como acceso universal o global de la historia. Es decir, si tiene una historia que de por sí ya podría funcionar en varios países, bien. O, por ejemplo, un tema que es muy universal, como podría ser agua o belleza o algo así, también va a ayudar mucho a la hora de las ventas, de vender el documental. Si no pasa esto, si por ejemplo tiene un personaje muy local de aquí de Colombia, intentar trabajar por, digamos, la vía emocional, ¿no? Llegar a los espectadores por vía de las emociones, porque puede ser un personaje local, puede ser una historia local, pero esté contada de tal forma que llega a todo el mundo. Hemos tenido, por ejemplo, un documental danés precisamente, que trataba de un niño danés en un hospital, un niño enfermo de cáncer. Vive en el hospital durante 2 años y pues hace amistad con un payaso danés también. Un documental en danés, una historia como local, pero es tan emocionante, tan fuerte, ¿no? Como la historia, que ha funcionado, pero de maravilla, lo vendimos a Arte, a Al Jazeera, etcétera. Pues sería como mi pequeña sugerencia, intentar ir por esta vía si la historia no da para más, ¿no? Y por último, yo creo que, bueno, la duración 52 ya lo he dicho. Muy importante los primeros 10 minutos de un documental. Aquí en América Latina pegan mucho de documentales lentos y de observación, lo cual no es malo, ¿no? No quiero subrayar que simplemente es como mucha tradición de documental observacional en esta región. Intentar enganchar al espectador en los primeros 10 minutos, porque si arranca lentamente, hay mucha posibilidad de que no vaya a funcionar las ventas. Porque trabajamos con canales de televisión, todos conocemos el zapping, si el espectador no se engancha en los primeros minutos va a cambiar el canal. Y los redactores lo tienen súper en cuenta, entonces también yo creo que eso podría ayudar. Y yo creo que ya está, ¿no? Simplemente no es ni bueno ni malo. Perdón por toda la larga discusión. Yo creo que la recomendación principal sería simplemente tener muy en cuenta para qué segmento de mercado es tu documental. No es ni bueno ni malo. Hay documentales preciosos, lentos, de autor, que simplemente no se venden. No es malo, es no crearse falsas ilusiones. Yo creo que es lo más importante. Buenísimo, vamos a recoger para poder retomar y complementar nuestras notas. Nos sugieren tener en cuenta y conocer muy bien las ventanas para las que estamos pensando nuestro documental, conocer muy bien esa ventana, la oferta que tienen y los intereses temáticos, pensar documentales que estén interpelando a un grupo de interés particular, porque ya tendríamos, digamos, que una posible audiencia cautiva. Entender que no hay un solo mercado documental, sino que son varios y que en ese sentido hay que pensar de una manera dinámica y flexible, que se pueda adaptar a esas condiciones de esos diversos mercados. Pensar a qué segmento del mercado queremos ir, si es un documental de autor, si es un documental que quiere impacto comercial en televisión, para lo cual habría que tener en cuenta aspectos como la duración de 52 minutos para que realmente tenga una salida, y tener en cuenta decisiones estéticas como las del color, si es blanco y negro, color, si es blanco y negro seguramente va a ser más difícil convencer a un programador de televisión. Comenzar a entender mejor otras ventanas distintas a las clásicas, y en este caso la cadena de las ventanas se rompe. iTunes entonces nos dicen no acepta documentales que ya se hayan estrenado o les va a ser más difícil la venta a través de iTunes. Y también ventanas alternativas, ¿no? Pueden haber ventanas de circulación o propuestas de circulación a través de otras ventanas como los museos u otro tipo de espacios donde se cautive otros públicos.
encontrar o construir historias universales, ya sea desde lo temático o si no apelando a esas emociones que por alguna razón compartimos todos los seres humanos, como el amor, los valores, etcétera. Y atender, que esto es muy importante y a veces se nos olvida, esos 10 primeros minutos, porque es la oportunidad que tenemos de enganchar a un público y a un posible comprador. Creo que hemos recogido más o menos las ideas, Jaime. Hay una cosa que Jacob y, digamos, los fondos como el que maneja Jacob y que existe, como el que existe acá en Colombia, están cumpliendo una función muy especial, muy importante en apoyar la transformación que está sucediendo en la distribución documental y por lo tanto en la creación de un documental. Es difícil de cuantificar cuánto cuesta un documental, pero para aterrizarlo un poquito en Colombia, yo creo que un documental, digamos, asumiendo que es un documental que se paga todo el proceso, digamos, puede empezar en unos 50 millones de pesos, 25.000 dólares, y puede llegar hasta 200.000 tal vez, 400 millones de pesos. Y eso estoy cubriendo un espectro que va desde quien tiene un dinero del fondo y hace un documental más de autor y quien accede a canales, digamos, panlatinos o ese tipo de canales que son los que financian documental o que hace coproducciones. En Europa, Norteamérica, los presupuestos son bastante más altos, pero también hay algunos que están en ese orden. Entonces, la idea de cómo consigo esos recursos posiblemente no todos van a ser en efectivo y en la medida en que la tecnología permite que el proceso de creación, de hacer un documental, sea más liviano, sea muy distinto a lo que era hace muchos años. Para poner un ejemplo, el programa de colorización DaVinci vale 200.000 dólares una máquina de esas, pero hay una versión de 1.000 dólares que se instala en un computador y un buen operador la puede utilizar y lograr cosas muy buenas para ciertos documentales. Entonces, en ese orden de ideas uno debe empezar a ver, bueno, existen los caminos tradicionales, existen los canales que tienen ya una forma de hacer las cosas, 52 minutos, una serie de exigencias o de necesidades, porque así se armó, digamos, ese sistema de distribución. Existe algunos lanzamientos teatrales muy exitosos, pero hay 2 o 3, entonces uno debe ver qué hicieron ellos para replicar algo, pero no aspirar a que porque Michael Moore hace 30 millones de dólares en taquilla, mi gran idea genial va a ser, porque muy posiblemente eso no va a ser así, pero sí seguir, digamos, esos ejemplos, y los americanos, en la medida en que no tienen mucho acceso a fondos, son muy buenos en cómo saco dinero privado o cómo llevo audiencias para poder pagar mi documental y mi próximo documental, pero abrirse, digamos, a las nuevas, digamos, ventanas. Entonces, un ejemplo muy concreto es YouTube. YouTube crea un modelo en el que cada vez que alguien ve un video que uno puso que está, digamos, a nombre de uno, donde uno le dice a YouTube, yo tengo los derechos de este video, ellos le pagan un dinero. En grosso modo, es por cada 100.000 vistas, te dan 1.000 dólares. Eso, lógicamente, no es mucho, pero ciertos, los que se llaman YouTubers, y estoy seguro que la gente es como mejor dicho, los YouTubers son quienes producen contenido para YouTube, son pequeños videos, muchos de humor, algunos de ciertos temas, de 3 minutos, 5 minutos, y logran producirlos en serie, digamos una vez a la semana, y tener una audiencia de 300, 500, hasta 1.000.000 de espectadores, y con eso empiezan a financiar una producción muy básica, muy precaria, es decir, recogen al año 100.000 dólares, 200 millones de pesos, eso lógicamente es el valor de un documental, pero por lo menos se está viendo que una cosa que es universal, gratis, digamos, y que dentro de un tipo de hacer, digamos, de un formato, está funcionando. De ahí algo va a crecer, hay que estar listo, hay que aprovechar, digamos, los fondos, por eso están generando lo que decía Jacob del transmedia o de otras formas de narrar, porque saben que estamos como reinventando la manera de distribuir todo el contenido, el documental es uno de ellos, y el documental, creo yo, en la medida en que es más dinámico que la ficción, tiene la posibilidad de que encuentren formas creativas de hacer y de financiar la historia que quiere contar. A veces seguirá siendo una película de 80 minutos con una versión de 52 que empieza en festivales y luego tiene una serie de ventas en canales, pero otras veces no, pueden ser 10 videitos de 3 minutos, puede ser, no sé. Entonces es como estar abierto, y si uno está empezando su carrera, de verdad no pensar como se ha venido pensando en los últimos 30 años, porque el mundo está cambiando. Sí.
Pero para un director puede ser muy lejos de su idea de qué es una película a llegar a hacer un channel de YouTube. Algunos, y hay modelos, hay un montón de modelos, no hay un modelo también. En el digital tenemos Distrify, Kickstarter, que funcionan muy bien para algunas películas que tienen un propósito político muy fuerte, pero para otros tipos de documentales Kickstarter no funciona totalmente. Así que hay que averiguar qué tecnología digital me cae bien para mi película, porque no, si uno quiere hacer una película de observación de 80 minutos y tratar de poner ese en YouTube va a ser un fracaso. Bueno, también atender mucho esas maneras de financiar que pueden ser formas distintas de apalancar un posible contenido. También está Indiegogo, que ayuda a hacer un recaudo masivo de recursos. En Colombia llevamos más de una década, posiblemente una década un poco más, estimulando la creación y la producción de contenidos audiovisuales. Y la noticia es que ha funcionado. Tenemos muchísimos títulos de distintas formas de producción, animación, documental, cortometraje, largometraje, etcétera, que están listas ahí. Algunas ya han circulado, muchas están por circular. ¿En qué momento y quiénes tienen que pensar esas estrategias de circulación, de distribución y de comercialización de un documental? Diana, te veo lista. No, yo siempre defiendo una idea de que aunque es un fondo público, por ejemplo, que da dinero para financiar tu producto, no tiene por qué ser una película para el cajón, digamos, ¿no? Es dinero público, tiene que verse la película después. Entonces yo considero que la distribución es una parte integral de la producción. Hay que empezar a pensar en la distribución desde la parte inicial, ¿no? Desde el desarrollo del proyecto. Yo recomendaría buscar un agente de ventas experimentado en documental lo más temprano posible. Casi cuando ya tienen un tratamiento y un primer teaser, algo así, ya buscar contacto con una agencia de ventas, porque va a ayudar mucho, les va a guiar a lo largo del proceso y no van a cometer errores como decía antes, no blanco y negro, por ejemplo, ¿no? Eso desde el principio va a quedar muy claro. Y también claramente pensar en las ventanas después, ¿no? No sé muy bien cómo funciona en Colombia. En Alemania, por ejemplo, hay ciertas restricciones, por ejemplo, a la hora de financiar tu documental. Si está financiado con un fondo público te exige que lo pases primero en las pantallas de cine, luego 6 meses después en DVD, etcétera. O sea, la mentalidad es todavía de la época antigua. Exacto. Todos estamos hablando de la era digital, pero ahí arriba está llegando como con retraso, digamos. Entonces, pensarlo realmente bien. Si yo quiero financiar mi documental con un fondo público, o lo quiero financiar lo que sea Jacob y Jaime, por otra vía, ¿no? Más alternativa, más arriesgada, más creativo, pero eso al final va a dar más libertad a la hora de destruir mi obra. Pues yo creo que eso es el mensaje principal, pensar desde la producción, desde el desarrollo. Creo que los profesionales metidos en hacer películas tienen papeles muy distintos y hay que tenerse en cuenta. Distribuidoras tienen que pensar comercialmente todo el tiempo, eso es su obra. Productores están entre los dos porque tienen que saber qué quiere ser el director, pero al mismo tiempo tener un ojo al mercado. En el caso de director, yo diría que hay algunos que tienen la diseminación como parte de su DNA y está bien que trabajan con un visto al mercado, pero hay muchos que no tienen y no deberían de mi punto de vista, porque tienen que concentrarse en hacer una película buena. Si tratan de saber cómo está el mercado, muchas veces no hacen la película mejor que puedan y a veces se ve que muchas películas se ven iguales. Hay que haber una diversidad y esa diversidad viene de los directores. Y en esta convocatoria he visto una diversidad enorme en Colombia y sería una lástima tratar de hacer una fórmula para todas las películas. No, y evidentemente
la, un país como Colombia, o Dinamarca, o Canadá, o Alemania, o Francia, México no tiene tanta financiación, pero existen entes mixtos, o entes estatales que financian, subsidian la producción. Y existen también mercados de coproducción, existen laboratorios, existen diferentes encuentros en donde básicamente la industria documental apoya la visión de los creadores. Y en esa medida, claro, eso también hay que, no necesariamente vender, pero sí convencer a quienes deciden qué dinero se asigna, convencerlos de que de que el dinero me lo deben dar a mí o a mi equipo para producir una película que merece la pena. Entonces, eso claramente no es apuntarle a la comercial, pero es creer en la visión de uno y saber que la manera en que la estoy vendiendo a estos fondos que me pueden, lo que se llama soft money, que es dinero, digamos, que no hay que devolver, es decir, es un dinero que no espera hacer negocio y que va a promover películas que son muy importantes, que se deben seguir haciendo y que terminan siendo exhibidas en ciertos festivales, en galerías, en espacios alternativos, incluso acceden a grupos de interés sin pretender sacarles dinero, sino simplemente llevar un mensaje, llevar un espíritu. Y eso es muy importante que siga sucediendo, pero eso no quiere decir que uno no debe pensar en un público, es decir, hasta cierto punto el público de uno es quien le va a financiar el documental, que es un grupo con una visión particular que tiene que ver con respetar, digamos, la visión del autor y de la creación. Y también en los festivales los curadores son hasta cierto punto el filtro en que tú puedas hacer una película que tú sientes que es maravillosa y muy artística, pero el curador puede no creerlo y puedes no entrar a ningún festival, que es como la avenida por la que este tipo de películas o los espacios que han surgido para que esto llegue al público interesado. Entonces, uno lógicamente no piensa comercialmente como pensarían los canales de documental más comerciales que están compitiendo con las series de ficción y con esta televisión ultra comercial, pero uno sí está pensando en mi visión, cómo la llevo. Cuando yo por alguna razón tengo algún concepto, alguna idea, algún personaje, algún proyecto que podría potencialmente tener salida en canales más comerciales, por ejemplo, si yo siento que tengo una idea que podría salir en Discovery, porque vi algo parecido en Discovery, yo nunca he ido a Discovery, hay formas, esos canales tienen, de hecho Discovery creo que este es el segundo año que hace First Time Filmmakers en Colombia, que es para que realizadores emergentes puedan, digamos, producir algo con Discovery, o a veces uno se acerca a productoras que han hecho cosas, y también hay, entonces es por lo menos uno sentarse. Si uno no lo puede pensar del todo, tratar de asesorarse, buscar un productor, hablar. De pronto un agente de ventas no se interesa en tu proyecto o no cree que tengas, digamos, suficiente bagaje para que la gente se involucre, pero siempre va a haber, digamos, Diana siempre va a estar abierta, por ejemplo, a hacer paneles como estos y a decir, mira, esta película tal vez no es para mí, pero ven y te cuento ¿qué se me ocurre? ¿Qué pienso que puedes hacer con ella? Y todo el mundo en la industria en general, en diferentes partes del mundo, es generoso, porque es que todos hemos crecido de una u otra manera así. Entonces lo importante, como que el resumen de esto es, haga la tarea cuando está haciendo, acérquese a quienes le pueden, digamos, apalancar y sea realista, como decía Diana, es decir, hay documentales que van a seguir un camino tradicional y ojalá ese camino continúe y no se acabe porque es muy importante y ha hecho grandes documentales maravillosos, pero hay otros caminos y por lo menos hay gente, a mí personalmente me cuesta todavía trabajo pensar proyectos de manera diferente, porque yo estoy como en medio yo que estudié cine porque yo quería hacer largometrajes en teatros nada más y iba a vivir de eso, claramente eso no es, entonces es como por lo menos pensar y por lo menos esta industria es lo suficientemente pequeña, lo suficientemente cohesionada para que te van a ayudar, te van a apoyar, te van a dar consejos, escúchalos y como que avanza en tus creaciones. Clave entonces considerar la fase de distribución y circulación y comercialización desde la misma producción, ojalá muy temprano cuando tengamos un teaser, un tratamiento, vincular a personas que se encarguen o que puedan asesorar esa parte de distribución, ojalá especializadas, que tengan una afinidad con el tema, una afinidad con el género, que el director se pueda dedicar a dirigir sin que esté de espalda a su impacto y al público al que quiere llegar. Y que además se conozcan los mercados y las distintas ventanas posibles que están allí.
Creo que en Colombia hay enormes oportunidades, por no decir que estamos en deuda de fortalecer esa fase de distribución y de especializar personas que se dediquen a esto. ¿Puedo añadir una Claro, cosita más? Yo creo que hemos olvidado decir una cosa que yo creo que también es importante. Festivales pueden servir como una herramienta para las futuras ventas del documental. Entonces yo recomendaría empezar por los festivales de todas formas y apuntar a los grandes, porque siempre habrá oportunidad de meter tu documental en un festival mediano, pero si logras entrar en Berlinale, Cannes, Sundance, todo esto cambia totalmente, digamos, de liga, incluso para... Entonces se convierte no en un documental para televisión, sino lo llamamos documental festivalero, event movie casi, ¿no? Entonces los canales van a buscarte a ti porque saben que tú tienes una obra maestra de este año y que todo el mundo está hablando en los festivales, ¿no? Pero eso no, claramente no pasa con cada documental, pero yo creo que si tienen oro entre las manos, empezar por lo grande. Buenísimo, mil gracias. Bueno, nos encontramos en una etapa de transición, dando ese salto cuántico entre lo análogo y lo digital. Hemos hablado que tiene implicaciones en circulación, que ha roto la cadena tradicional de ventanas, que es una plataforma no solamente para el visionado, sino también para la financiación. ¿Qué otros retos se enfrenta el documental con respecto a esas nuevas tecnologías, a lo que plantea el transmedia, al escenario del Internet? ¿Qué nos podrían aportar al respecto? Diana, ya que estás ahí. Sí, yo quería primero aclarar lo que es transmedia, ¿no? Porque creo que hay mucha confusión al respecto. Transmedia para mí es una forma nueva de contar una historia. Es decir, por ejemplo, un webdoc es una historia que no está contada de forma lineal, puede ser un documental interactivo, que es una historia fragmentada. Simplemente lo que decía Jaime, se parece más a un videojuego incluso, ¿no? Que a un documental convencional clásico para televisión. Eso es lo que decimos, todo el mundo está hablando de cross-media o transmedia, yo lo entiendo así. Ahora, hay nuevas ventanas que es Internet, ¿no? Es una nueva ventana simplemente para tu producto, que es en este caso un documental de 52 minutos. Yo puedo hablar, no trabajamos con transmedia de momento, hemos tenido un par de experiencias, pero yo lo veo más bien como herramienta de promoción de un documental clásico, ¿no? Internet, digamos, en los Estados Unidos es súper importante, es de verdad la revolución digital de la que estaba hablando todo el mundo ha pasado y como estaba contando antes, hay esquemas totalmente nuevos, creativos de promocionar y comercializar un documental allá. En Europa todavía no, está entrando, pero todavía sigue como el esquema clásico. Internet hace incluso un año yo diría que no nos trae dinero para documental, porque documental sigue siendo un mercado de nicho. Queramos o no queramos, pero estamos hablando de un producto muy limitado. Entonces, a nivel de dinero no vimos mucho, la verdad. Teníamos un montón de relaciones con todas las plataformas posibles VOD en el mundo, pero no vimos mucho dinero. Este año ha cambiado, porque han aparecido un par de actores importantes en los Estados Unidos, sobre todo, que trabajan con iTunes. Y iTunes, no para todo, cualquier documental, pero tiene la posibilidad de invertir dinero incluso y o sea, a nivel de precios, digamos, equivale incluso a lo que te paga un canal de televisión. Bueno, no quiero decir cifras concretas, pero digamos un par de $1,000, ¿no? Lo cual es un precio normal de un canal, pues para la compra, ¿no? Como decía, la dificultad es que te piden muchos derechos el iTunes, ¿no? Entonces te limitas incluso a una venta de televisión, porque televisoras hoy en día también te piden derechos digitales. Es muy complicado, se puede explicar ya a un agente de ventas si llegan a trabajar con uno, pero quiero decir que sí, yo veo después de muchos años de discusiones así vacías de qué se va a pasar, no va a pasar, sí está pasando. Y yo espero mucho que eso vaya a ser como una sustitución a las ventanas clásicas de televisión, porque de verdad, la situación no está muy favorable ahora mismo. ¿Mis colegas tienen que decir algo? Sí, se está abriendo un mundo con iTunes, con Netflix y mucho más oportunidades. Quería decir sobre lo que se trata de transmedia, de veras, productos que no son lineales, narrativas o proyectos interactivos. Hemos apoyado 2 y generalmente creo que van a tener el modelo comercial de juegos vídeo.
que tiene una ventaja enorme, que es puedes jugar un poco o mucho hasta un cierto punto y de ahí pagas. Y eso no se puede hacer de la misma manera con películas. Y tenemos un proyecto que está en el mercado ahora, solamente en Dinamarca, Cloud Chamber, donde puedes jugar 2 horas. Tiene también niveles de documental, también algo de ficción, también es un proyecto educativo de astronomía, muy, muy grande. Y creo que va a ser el futuro, proyectos que más es un universo que un relato simple. O por lo menos hay que experimentar, averiguar qué está pasando con proyectos como este. Hay en Canadá, por ejemplo, la Oficina Nacional de Cine, la National Film Board, que es una productora estatal que hace documental, ha invertido muchos recursos en internet, digamos, en transmedia, en multimedia, en como lo van llamando de diferentes formas, y existen, cuando uno aplica ciertos fondos, mucha de la televisión en ese país es subsidiada de una u otra manera por el Estado, a través de créditos de impuestos, a través de unos fondos específicos que tiene cada canal. Es una mezcla, es una ecuación complejísima. Un programa de televisión en Canadá puede tener 9 fuentes de financiación. Por ejemplo, una serie documental que estoy haciendo tiene 9 fuentes de financiación y nos demoramos 2 años en... No todos son jefes porque algunos son, digamos, estímulos más automáticos, pero sí hay claramente varios filtros y entre menos dinero pongan, menos doloroso va a ser ese filtro, pero siempre va a haber pues gente tratando de que lo que están pagando se adapte a sus necesidades. Pero dentro de esos recursos siempre había habido un componente digital y era casi que como una medio requisito. Entonces la gente hacía una página de internet muy bonita porque les daban dinero, pero no era más promocional. Creo que Diana, ahorita que estábamos hablando, muchas veces ciertos medios de distribución clásicos ven eso como, nada, esto es para poner 2 fotos y una sinopsis y una página de internet bonita y adiós. Eso ha evolucionado y crea, como dice Jacob, universos. Entonces, ¿qué son universos? Son personajes, son temas, son conflictos, son lugares, y el documental es eso, el documental es un universo, que lo estamos contando lineal porque eso es como hemos narrado en los diferentes canales de distribución, es una cosa, pero tenemos la oportunidad de, en algunos casos, encontrar historias que puedan tener esta metodología, e incluso el documental siempre ha sido... los documentales más exitosos, por ejemplo, hay un documental de hace ya varios años que se llama La Corporación, que fue muy exitoso en teatros. A mí a veces me molesta cuando la gente quiere poner su documental en teatro. Los documentales en teatros los ven 700 personas, 1000 personas. Acá en Colombia hay ejemplos recientes en donde esa es la taquilla y es un esfuerzo abismal para realmente, pues 700 personas no es una audiencia significativa y es demasiado el esfuerzo para llegar a ellas. Entonces, esta gente lo que hizo fue llevar la película bajo el brazo, en esa época de 35 milímetros de cine, e ir en diferentes ciudades con el director, creo que era, o la directora, no recuerdo, y hacía como una especie de paneles, un fin de semana en un sitio, en otro, y la gente iba no solamente a ver la película, sino a discutir sobre globalización, sobre estos temas, y así fue que logró el éxito. Eso es esa actitud de interactividad, de que la película... Ahorita en el Festival de Toronto, el director del Festival de Cine de San Francisco decía, es que nosotros invertimos $1 millón, 10, 15 en películas de ficción se refería, o 200,000, 300,000 en documentales, y esperamos que ese dinero se recupere con alguien que se siente 1 hora a verlo. No, démosle más cosas, démosle... Y los canales comerciales, para cerrar, también se están dando cuenta de eso. Entonces los canales comerciales, en este momento de documental comercial, te dicen... Este es su documental, el formato en América Latina y en Estados Unidos es de 43, 45 minutos. Te dicen, haga el documental de 45 minutos y deme 2 o 3 videos de 30 segundos y un par de fotos para poner en mi página de internet. Otros están dándose cuenta, espérese, tengo que hacer contenido que solamente sea en internet y que si en internet le va bien, porque en internet yo puedo medir cuánta gente lo ve, cuánto tiempo lo ven, dónde lo ven, puede que eso se vaya al canal principal y eventualmente puede que el canal principal, porque la manera en que los canales de documental hay 2 opciones. Una son los públicos, que generalmente son abiertos y que tienen recursos del Estado y financian documental, y otros son los de cable, que reciben un dinero porque los lleven los distribuidores de cable.
Pero esa ecuación cada vez es más compleja, Internet, iTunes, Netflix, Hulu, todos empiezan a competir con ellos. Entonces estos canales dicen, tenemos una marca, tenemos un contenido, debemos continuar allí. Y están, sin todavía saber cómo hacer dinero de eso, están generando por lo menos una plataforma en Internet en donde ponen su contenido. Y ahí ya las reglas empiezan a variar. Entonces es simplemente estar como con los ojos muy abiertos, de qué es lo que está sucediendo en Transmedia, porque todo el mundo lo está aprendiendo. Todos los distribuidores dicen, el año pasado no hice dinero en Internet, este año el 20% de mis ingresos son de Internet. Es un año, es increíblemente rápido como esto está sucediendo. Se transforma no solamente, digamos que el impacto comercial, sino la manera de crear las historias, de fragmentarlas, de contarlas y de recrearlas. ¿Ibas a...? No, no, ok. También el asunto que comentaba ahorita Jaime, las estadísticas en Internet son reales. O sea, es lo que es, no tiene un comportamiento del rating que es a partir de una muestra, de un universo específico. Aquí la cantidad de visionados es ese realmente el que se dio y es la cantidad de usuarios que están allí detrás de eso. Y también hay todo un reto alrededor del manejo de los derechos, las exclusividades, las fronteras que hay entre quién se queda con los derechos digitales, cómo se manejan, pues hay toda una cantidad de preguntas que los realizadores, los productores y los distribuidores tendrían que entrar a precisar cuando quieren dar ese salto cuántico de lo análogo a lo digital que nos toca a todos. Cambiemos un poco de mirada, hablemos acerca de estos documentales sociales que pueden ser polémicos, que pueden ser sensibles, cuáles son las oportunidades de exhibición que hay alrededor de eso, son sostenibles, hay censura. Diana, yo sé que está que se habla al respecto. Bueno, yo diría que un documental, cuando decimos un documental nos imaginamos en primer lugar pues una historia humana, un asunto social, algo así, ¿no? Entonces yo creo que no hay ningún problema en absoluto con ese tipo de documentales, de hecho forman la gran parte, ¿no?, de lo que se mueve en el mercado. El tema de la censura sí existe, digamos, hay países como China donde obviamente no puedes vender ni mostrar cierto tipo de contenidos. A países como Rusia, lamentablemente también, eso Rusia pues digo que me duele mucho, pero es así. Pero también en Europa hay censura por parte sobre todo de los canales públicos, no explícita, pero simplemente por el hecho de no comprar un cierto documental ya te lo están haciendo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un ejemplo, tenemos un documental maravilloso que estuvo en 80 festivales, increíble. Nos rechazaron casi todos los canales públicos de Europa porque apareció un niño y ellos lo veían como un maltrato de un niño, aunque no es un maltrato, no ves a un niño que nadie lo está pegando, ¿no?, en la imagen, pero desde su punto de vista fue una cosa que no podía mostrar en una pantalla pública, por ejemplo. Cosas así. Espacios alternativos obviamente son festivales, sobre todo de derechos humanos. Hay muchísimos festivales por el mundo ahora mismo que tratan esas temáticas y también hay como espacios alternativos donde se puede enseñar esto. También, por ejemplo, el mercado educativo, que es muy fuerte en los Estados Unidos, otra vez adoran ese tipo de documentales, ¿no? Entonces realmente ahí hay mucha posibilidad de comercializarlo también. Pues, bueno, resumiendo, yo no veo problema, a no ser que sea un documental donde tú vas cortando la cabeza a alguien, ¿no? Yo creo que realmente es nuestro pan en todos los días, ¿no? Sí, a veces es una ventaja decir que la película no puede salir en la televisión para distribuirla en circuitos alternativos, porque ahí la gente quiere algo que no sea lo que ven normalmente en la televisión. Y es muy importante tener circuitos alternativos. Yo quería decir que hay que tratar de hacer documentales que puedan salir en el cine todo el tiempo, porque también es importante para qué piensa la gente que es un documental, que no siempre es algo muy barato, que se ve como mala obra, pero con algo de interesante. Pero también hay que haber circuitos alternativos como como estaba diciendo, que en el sector educativo hay muchas posibilidades que no hemos
averiguado demasiado en Europa, porque la televisión siempre estaba ahí, uno pensaba la televisión era todo, la televisión no es todo, hay mucho más. ¿Quieres agregar algo? No, claramente, digamos, muchas veces los documentalistas son personas o somos personas que queremos comunicar algo, que tenemos alguna preocupación, digamos, con respecto a la sociedad y al mundo en el que nos movemos. Y eso es lo que nos mueve a lanzarnos a hacer documentales, y eso nunca se puede acabar. Pero tampoco podemos desconocer que la cultura es una institución en todas partes. Y hay censuras evidentes, como países donde hay censuras, y hay otras censuras menos evidentes, más sutiles. En Colombia, por ejemplo, ¿qué diría yo? Hay muy pocos espacios que apoyan económicamente a los creadores documentales, porque no hace dinero, porque no es parte. Entonces, que los canales privados nuestros no apoyan el documental o lo apoyan muy poco. Incluso también los temas que se escogen, y como cuando un festival escoge, está de todas maneras seleccionando con unos criterios específicos, pero la cultura es así. Desafortunadamente uno quisiera que la cultura fuera más dinámica, más transgresora, y no siempre es el caso. Pero hay algunas excepciones, y yo creo que si uno mantiene como ese espíritu, esa pasión que uno tenía cuando decidió meterse al mundo del cine y de la televisión, eso le permite encontrar maneras creativas de producir y distribuir sus documentales, y no todos deben ser así. Otros pueden entrar dentro de unos festivales de derechos humanos o espacios alternativos que promueven justamente estos valores, pero algunos otros necesitan como ese grupo visionario que dice: yo voy a contar esta historia y la voy a hacer de esta manera, y voy a romper. Y eso es muy importante que siempre suceda, eso es fresco. Y para eso sí hay que cuestionar incluso las instituciones que queremos mucho y de las que les estamos agradecidos porque nos han financiado proyectos, pero hay que cuestionarlo, porque si no la cultura se queda como en el status quo, que no siempre es, digamos, lo más correcto. Y el documental, más que la ficción a mi juicio, porque es más, se puede hacer de maneras más creativas, es el móvil para eso, a mi juicio. Bueno, pues una historia polémica no tendría por qué ser una dificultad para sacarla adelante. Vamos a dar espacio a preguntas del público. ¿Quién tiene alguna pregunta? Les agradeceríamos su nombre, la pregunta, y a quién está dirigida. Lo mismo a las personas que están por el streaming. Si tienen preguntas a través de Santiago, que está allí muy atentos, nos las pueden plantear. No todos al tiempo, por favor. Sí, por aquí hay una pregunta. Dame un segundo, te pasamos el micrófono para que todos lo escuchemos. Gracias. Buenos días, mi nombre es Juan Manuel Vázquez y mi pregunta va, digamos, hacia, digamos, el documental que se está exhibiendo en salas de cines actualmente, digamos, con películas como Searching for Sugar Man y Man on Wire, y este tipo de películas nuevas que, digamos, ya están contando con más financiación y como que están compitiendo con el cine, pero más, o sea, como con las técnicas, haciendo documental con técnicas de cine y como usando más recursos. ¿Ustedes creen que como que está habiendo un cambio en ese sentido, como que la gente está creyendo más en el documental como para exhibirlo como con esos grandes recursos, o digamos, es solo como casos aislados del documental? Para mí, para mí son casos aislados. De hecho, el presupuesto de los institutos, de los canales públicos y de los canales documentales comerciales ha bajado en los últimos 5 años en un 30 o 40%. Esos casos aislados, algunos son, digamos, yo incluiría muchos más documentales yo incluiría también, por ejemplo, series como Planet Earth, por ejemplo, una serie de 15 millones de dólares o 10 millones de dólares sobre el planeta, que se distribuyó en Discovery, en DVD, etcétera, con la BBC. O sea, todavía existen estos grandes sucesos a los que se le invierten recursos para hacer documentales históricos de música, de naturaleza, pero son excepciones. Y en algunos casos existen porque
están compitiendo con la ficción, entonces muchas de las técnicas documentales que incluyen puestas en escena son simple y sencillamente para que la gente no piense que el documental es una cosa que se ve ahí pobre pero que tiene un tema interesante, sino que puede ser una película emocionante, tan apasionante como la Guerra de las Galaxias o lo que fuera. Entonces eso es un aspecto. Otro aspecto es que hay visionarios, hay realizadores y realizadoras que llevan su película y transgreden y entonces la gente acude masivamente y Michael Moore es el ejemplo más obvio, pero pues sí, son documentalista que hace 20 millones de dólares en taquilla, eso es absurdo. Son excepciones de las cuales podemos aprender y podemos generar, guardadas las proporciones, modelos, digamos, parecidos que nos permitan hacer y distribuir nuestro contenido. Pero desafortunadamente, y no sé si los recursos han bajado y los recursos a la hora de comprar documentales son cada vez menores, y lo paradójico es eso, con menos plata tenemos que hacer más, tenemos que vernos mejor porque estamos compitiendo con la ficción, los realities, los musicales, que ese es el mundo que hay ahí. Claro. Yo estoy un poco desacuerdo, Sí, sinceramente, también. con Jaime. Yo creo que en muchos países como que ha aparecido moda por el género documental, ¿no? De repente la gente como que va al cine para ver un cine documental. Y yo creo que en este caso precisamente estamos hablando de ese tipo de cine, lo que tú estás mencionando, que casi funciona como una película de ficción, por la historia y también por la calidad de producción, yo diría, porque obviamente la imagen es impresionante, ¿no? ¿Dónde pasa esto? En los Estados Unidos, son buenísimos para esto. Tienen recetas para crear una historia interesante y también añadir todo el paquete comercial detrás. En caso de Sugarman, por ejemplo, yo sé que era al principio una historia mínima, de hecho no podía encontrar financiación, está coproducido por una productora sueca. Durante 5 años no podían pues encontrar dinero para hacer esa película. De repente la descubrió Sony Pictures y el caso de que ha salido en las pantallas de cine por todo el mundo es porque metieron muchísimo dinero en promoción y marketing de esa película. Eso es posible solo en casos como este, que aparezca un major detrás que cree en la película y pues lo promueve de esa forma, ¿no? Y no solo ese documental, hay muchísimo más. A mí la verdad es que me alegra mucho. Por ejemplo, hay un documental Granito, ¿no? Es sobre la guerra civil en, si no me equivoco, Guatemala o uno de los países centroamericanos, ¿no? Que gracias a ese documental, pues, han ayudado a meter en la cárcel al dictador, ¿no? Que generó toda la matanza en los años 80. Ese tipo de documentales están funcionando súper bien últimamente. Ahora la pregunta es cómo hacerlos, cómo encontrar esa historia y cómo contarla de esa forma, ¿no? Tan entretenida. Ese es el gran reto, creo. Porque interés sí que hay, muchísimo. Sí, a mí pienso que hay que tener esa ambición y los dos casos que mencionas son muy distintos. Man on Wire fue financiado en adelante, BBC y otros, mientras que Searching for Sugarman y muchas películas danesas empiezan en el pequeño y en el instituto estamos muy alertos a cuáles películas pueden crecer. Así que hemos tenido The Act of Killing, que empezó en una universidad, un profesor que poco a poco iba haciendo más y el presupuesto crece poco a poco. Y eso sí se puede hacer. Burma VJ, Monastery, hemos tenido muchas películas con éxito de esa manera. Y también quiere decir que un festival grande es fundamental para el lanzamiento de una película, por ejemplo Sundance en los Estados Unidos. Si logras entrar en Sundance, ganar un premio, ya lo tienes. Es muy importante. Sí. Una cosa que Jacob decía que es muy importante y que es una de las grandes virtudes, otra de las grandes virtudes del documental es lo que se llama stage financing. El documental se financia paso a paso. Entonces, en algunos casos hay documentales que uno ve muy exitosos como Man on Wire que son una comisión y que se hicieron en un tiempo más o menos reducido con los recursos ahí. Sugarman, como decía Diana, al principio nadie la quería financiar porque nadie sabía bien quién era ese personaje. 7 años trabajando y de repente llega un major y lo... Entonces, lo bonito del stage financing es que es más fácil siendo joven, siendo, digamos, es más fácil entrar al mundo documental porque es paso a paso, que $10,000 para desarrollo, que 25,000 para producir lo primero, que un canal se va a entrar con 30,000 para terminar. Entonces va, porque uno va viendo lo que va pasando. En una película, digamos, de Hollywood
La película vale 25 millones de dólares. ¿Cuántas películas de 25 millones de dólares ha hecho usted? No, ninguna, yo hice un corto. Ah, no, entonces usted no lo va a hacer. En cambio, en el documental, como va paso a paso, usted hizo eso, tome. Y eso es la maravilla del documental, es mucho más dinámico, a mi juicio, que la ficción. ¿Alguna otra pregunta del público por internet? Dale. El micrófono, por favor. ¿Cómo estamos de tiempo, Santiago? Bueno, maravilloso. Bueno, nos pregunta Víctor Palacios. Tiene dos preguntas. ¿Qué mercados en Latinoamérica realmente se pueden hacer negocios? ¿Cuáles recomiendan? Y también pregunta, ¿qué mercados de festivales y fondos en el mundo recomiendan para un proyecto transmedia? Entonces, no sé si... Transmedia es fácil porque no hay muchos. Hay Tribeca, y si uno se encuentra en Canadá hay muchas oportunidades. Si no, es Arte, la televisora francesa alemana. Y aparte de eso no hay fondos internacionales. Hay que estar en un país, en Dinamarca, en Alemania también hay fondos nacionales, pero Tribeca ahora en el momento es lo que tiene más. Y hay dos mercados, hay un mercado que se llama Pixel Market en Londres en octubre, que tal vez es el mejor para transmedia. Así, bueno, realmente es una gran noticia que países como Ecuador incluso están comprando documentales. Lo que pasa es que pagan muy poquito, muy poco. Pero casi en todos los países, México, Argentina, Colombia, obviamente, Ecuador, como digo, Chile no, Uruguay, yo diría. Ahora, a nivel de dinero, donde se puede conseguir una buena venta serían dos canales, es Turner y HBO Latin America, esos dos. Ellos quieren todos los territorios de América Latina, pero en cambio pagan bien. Y yo creo que sí, estos dos. O sea, realmente o ir por esta vía, vender todos los territorios a uno grande, o ir por pequeñas licencias, pero también es un proceso muy burocrático y muy largo. Diana está hablando de productos terminados, ¿cierto? Sí. Entonces, de pronto en productos en producción, existen todos, hay una red de encuentros documentales, que existen los encuentros en Cartagena, existe DocsTF, Docs Montevideo, en Chile también hay encuentros. De hecho, muchos de los jurados de esta versión de fondo vienen de esos encuentros. Ahí hay una dinámica muy buena porque básicamente hay una serie de mentores que te ayudan a fortalecer tu proyecto. Tú construyes relaciones con posibles coproductores, entonces ellos pueden conseguir un poquito de recursos allá, uno un poquito de recursos acá en Colombia. Siempre vienen personas de Europa, de Norteamérica, que les interesa Latinoamérica y que logran también, digamos, entrar a, bien sea dar acceso a ciertos distribuidores o a ciertos canales, conseguir recursos, porque digamos que sobre el papel, un documental latinoamericano puede entrar a POV, que es PBS, que es el sistema público de televisoras americano, y puede recibir financiación que va desde 80.000 hasta 120.000 dólares, y es una convocatoria abierta. Obviamente es súper competitiva y creo que financian 6 o 8 documentales al año. En el orden de Canadá hay que tener una coproducción. Colombia tiene un acuerdo de coproducción con Canadá. Canadá también tiene un encuentro, un fórum, eso existe en muchos festivales, en Berlín, en donde básicamente tú aplicas con un proyecto. De hecho, el 14 de noviembre se vence la aplicación a este fórum en Hot Docs, que es el próximo año, en donde tú llevas un proyecto con un teaser, con una serie de requisitos y seguramente con una carta de intención de un canal, que por ejemplo en el caso de Colombia, para ser concreto, puede ser RTBC, Señal Colombia, que está cada vez más coproduciendo. Entonces llegas con esa carta, presentas tu proyecto con un productor y le haces un pitch, le haces un pitch a varios canales a lo largo del mundo. Está Arte, están televisoras creo que la danesa está, me parece, están televisoras, está Sundance Channel, hay varios, y ellos empiezan a mostrar su interés y se arma una coproducción, porque una cosa que es muy importante es, para hacer un documental en el que uno se va a pagar su trabajo y le va a pagar a todo el mundo el trabajo y va a cubrir los costos del documental, hay que tener una comisión. Es decir, una comisión quiere decir un canal o un distribuidor de alguna u otra manera te dio el dinero antes de que lo fueras a filmar o mientras lo estabas filmando, pero completaste la financiación.
pretender invertir todo el dinero yo y recuperarlo en distribución es muy complicado. Y ya el otro camino son los canales comerciales. Existe Turner, existe HBO, no solamente para comprar, sino para que tú les lleves un proyecto sobre el papel o un teaser. Ellos prefieren que sea documental pero serializado, es decir, que no solamente sea uno. A veces se interesan en uno si hay un tema muy fuerte que quieren hacer uno. Por ejemplo, los mineros de Chile. Discovery, cuando rescataron a los mineros, Discovery hizo uno, Nat Geo hizo uno, todo el mundo hizo su versión porque era un tema que estaba en las noticias y esos canales cada día más quieren algo que esté ahí, que esté en las noticias, que esté presente para que ellos le hagan el marketing. Entonces existe Discovery, existe History, existe Nat Geo, todos esos canales producen con productoras colombianas en Colombia, les interesa. De hecho, el mercado colombiano está creciendo tanto que somos, digamos, el cuarto mercado de interés para esos canales. Están Argentina, México, Brasil obviamente, y Colombia, digamos, sería como el cuarto por los recursos que hay, por el interés que hay. Entonces ya estamos viendo que se hacen documentales solo para Colombia. Por ejemplo, con Lulo Films hicimos una serie, Maravillas de Colombia, que era solo para Colombia y se emitió en Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela, en la región andina. Entonces, ¿y cómo se acerca uno a eso? Pues para eso están los encuentros, para eso está el BAM, por ejemplo, acá en Bogotá. Vaya, inscríbase, desarrolle su proyecto, aprenda cómo se presentan, mire qué hay en el mercado y contacte productoras que de pronto ya tienen cierta experiencia y trabaje con ellos. Así empezamos todos. Eso es una forma de financiar cuando no lo tienes terminado, ¿no? Cuando quieres, digamos, hacerlo con los diferentes recursos que hay disponibles. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tú querías completar algo? Sí, quería completar rápido. También no olviden que en los Estados Unidos existe un mercado latino muy grande y entonces compran también en español. Y de verdad este año hemos trabajado con un canal y pagan bastante bien. Muy bien, gracias. Aquí hay una, luego acá. Y también en streaming, vamos en ese orden. Buenos días, mi nombre es Ángela Trejos y quisiera que nos hablaran un poquito de cómo hacemos desde acá para conseguir una coproducción en alguno de los territorios donde ustedes trabajan, en términos de documental, pues. Sí, creo que primeramente hay que empezar en tu propio país con algún apoyo. No tiene que ser muy grande, pero algún apoyo financiero y también algo, o tal vez apoyo moral por lo menos. Porque eso es la primera pregunta que te van a hacer en Europa. ¿Con qué vienes? ¿Hay alguien que te confía en ti, en tu país o no? Porque si no, puede dar la impresión que ni en Colombia te van a ayudar, entonces es un problema. Como dijo Jaime, hay un montón de talleres y entrar en esos talleres es una manera de financiar. También es una manera de desarrollar el proyecto, pero uno descubre que gente hay en la escena internacional, así que y hay talleres en todos los festivales, hay talleres que son más que pitch, o aprendiendo a hacer el pitch. Por ejemplo, en el Berlinale, yo soy mentor del Berlinale, ahí hay Berlin Talent Campus, o Pinger Lab en Holanda, o Sundance Lab. Todos esos talleres creo que es tal vez la mejor manera de entrar en el mercado, porque uno no está ahí solito con su proyecto, hay otros que te ayuden, que te explican cómo funcionan las cosas. Después, cuando encuentras o cuando estás buscando a alguien con quien hacer una coproducción, es muy importante que sea una relación de largo plazo, que no solamente es yo tengo un proyecto, quiero financiarlo y después no tenemos nada que ver con ustedes. Porque es un intercambio, así que la próxima vez que ellos tienen un proyecto y quieren coproducción en Colombia, pueden ir a ti. Y también porque, sin duda, hacer coproducciones cuesta mucho. No solamente de energía, pero también de dinero. Hay que mandar muchísimas cosas, hacer asuntos legales, no sé qué. Así que solo vale la pena si es por más que un proyecto. Y entonces es como
es como un matrimonio, hay que averiguar a alguien que uno sostiene tener una relación por 4 o 5 años. Es el matrimonio promedio en Dinamarca, no sé si es igual aquí, pero sí. Yo creo que la mejor herramienta para encontrar son foros de coproducción. Es cierto, hay talleres con tutoría, asesoría, lo que quieras, pero, por ejemplo, ahora en Leipzig, que empieza justo la semana que viene, hay un foro buenísimo que se llama Coproduction Forum y les gusta mucho América Latina, entonces sí que están buscando cada año pues proyectos de acá, ¿no? Pues es a lo mejor lo primero que se me ocurre si me preguntas dónde yo puedo encontrar un productor, por ejemplo, alemán, ¿no? Yo te digo, vete a Leipzig o sea, te tienen que elegir, te tienen que seleccionar obviamente con tu proyecto. Y es cierto lo que dice Jacob, hay que financiar una parte desde tu propio país para enviarles una carpeta ya medio hecha, digamos, ¿no? Y si pasas por el proceso de selección, te invitan a Leipzig y de ahí salieron grandísimas películas tipo Vivan las Antípodas, por ejemplo, ¿no? Todos encontraban productores allá en Leipzig. Hay una pregunta aquí, seguimos con el streaming y luego Claudia. Yo quería antes una cosita como para concretar, completamente de acuerdo con ellos, quisiera concretar, cuando uno aplica a un foro o a un mercado de coproducción o a un estímulo, más o menos uno tiene como un 5 o 10% de chance de ser elegido. Y en un festival es como un 2 o 3%. Es decir, para poner un ejemplo, la convocatoria de corto documental este año se presentaron 80 proyectos, se van a premiar 10. Eso es bastante alto. Cuando uno aplica a un festival como Sundance, se presentan 3.000, 5.000 aplicaciones, entran menos de 100. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si uno aplica una vez, pues nunca va a entrar a nada. Pero hay que no solamente aplicar muchas veces, sino en la medida en que uno va aplicando más, se va sofisticando, va aprendiendo cómo aplicar, va aprendiendo cómo se presenta un proyecto. Si por alguna razón uno no habla inglés, entonces hay que encontrar a alguien que hable inglés e insistir. O sea, si uno es documentalista en este país, no tiene presentación que no mande todos los años, por lo menos a corte documental. No tiene presentación que no lo haga. Sí, eso no hay disculpa y después nada, es que no. Y lo mismo, el BAM. Sí, hay muchos, el BAM acá, por ejemplo, es relativo, o sea, existen oportunidades y no son tan difíciles, o sea, algo interesante de acá es que empezando desde el país de uno, pues hay más acceso porque es el país de uno. Entonces, si uno no aplica al país de uno y se queja, pues entonces finalmente nunca va a ir a esas otras instancias en donde coproduce, encuentra partners internacionales y desarrolla su carrera. Bien, por aquí la pregunta, por favor. ¿Qué tal? Hola, sí, yo soy Juan Camilo. Tengo una pregunta. Antes, Diana, lo has mencionado varias veces acerca de la gente de ventas, ¿no? Me parece muy interesante, sobre todo, bueno, planteándolo de la siguiente manera. Bueno, soy documentalista, tengo un producto, aún no está acabado, ¿no? ¿Qué hago eso para moverlo, para conseguir ponerlo en el mercado y luego pues que sea quizá rentable? Entonces entiendo que la gente de ventas básicamente lo que es el sales manager, ¿no? O sea, es esa persona que va y vende, o sea, ¿qué panorama tengo como realizador independiente? ¿Cómo ubicar a esta persona? ¿Qué agencias me hacen esa gestión? Y sobre todo, ¿cómo no tener que ir yo personalmente a golpear puerta por puerta, sino que alguien se encargue de venderlo, ¿no? No sé cómo funciona. Para eso estamos ahí, somos intermediarios entre compradores finales que son canales de televisión o iTunes y tú como productor en ese caso, ¿no? Ahora, en el mundo entero yo diría que hay poquitos distribuidores que se dedican a documentar exclusivamente, ¿no? Y yo les puedo contar por los dedos de dos manos, ¿no? Si quieres te doy los nombres después. Pero de verdad son unos 12 compañías, pues una ubicada en Suiza, otra nosotros en Alemania, por ejemplo, otra en Austria. Pero son, digamos, especialistas en documental, no trabajan con ficción y animación, únicamente con documental. Entonces son, digamos, las personas idóneas si quieres trabajar con una persona así. Si quieres, luego después de la charla te doy los nombres. Vamos con el streaming, con Claudia y luego con Felipe. Hola. Bueno, pregunta Jimmy Dunn. Quisiera saber qué ventanas conocen en el exterior dedicadas a la financiación y apoyo de los documentales elaborados con material de archivo y temas de patrimonio audiovisual. Y bueno, voy a aprovechar también, hay una opinión y una pregunta de Sandra Ríos. Dice, hola, una opinión y una pregunta. Opinión.
Contrario a lo que piensa el panelista colombiano, creo que ese híbrido entre el documental y la ficción sí se está acercando a los espectadores en la sala. Viene a cartelera el documental musical de Metallica, que llega con sólidos comentarios porque el film mezcla el documental con una historia de ficción que ha sido inventada y financiada por la misma banda. El film mezcla el musical con una historia thriller. La pregunta, ¿es efectivo las plataformas colaborativas de financiación para el caso de los documentales? Gracias. Son dos preguntas, una sobre las plataformas colaborativas y patrimonio, found footage, ¿cuáles son sus espacios? No sé muy bien en Colombia, pero los países de Europa hay muchas posibilidades con material de archivo, porque tiene un valor de patrimonio sustancial, y por eso instituciones nacionales, pero tiene que ser del tema que tiene el archivo. Si es un archivo más personal, tal vez es difícil. Hay un taller especializado en archivo, Archidoc, en la FEMIS en París, y creo que es el mejor. Con respecto a la mezcla, bueno, a las plataformas de ¿qué tan efectivas son las plataformas de financiación a través del Internet? Es la pregunta colaborativa, sí. Pero era el comentario. Ese es un muy buen ejemplo. Lógicamente te parece una opinión un poco pesimista, pero no es mi opinión que los espacios de financiación, eso no es opinión, es, digamos, estadístico, que por más que hay excepciones y documentales muy exitosos, en general las fuentes de financiación para el documental en sus diferentes formas se han reducido. Para poner un ejemplo, CBC es un canal público en Canadá, con quienes yo acabo de terminar un documental. CBC hasta hace 3 años producía 52 documentales de 1 hora al año. En este año creo que están produciendo 18, porque le recortaron su presupuesto. Y eso se replica en diferentes canales. Entonces, este evento de Metallica, que no conozco bien, pero que me parece muy interesante, es cómo los productores son creativos a la hora de mezclar géneros y formatos, pero yo creo que lo más interesante es que se acercan a Metallica. Entonces, ¿qué pasa con Metallica? Los músicos, en los últimos 8 años en que la industria de la música sufrió la transformación que estamos sufriendo nosotros, ellos dijeron, tenemos que reinventarnos. Entonces ellos se desligaron de sus disqueras, que eran quienes, digamos, financiaban sus videos y sus discos y sus demás, y empezaron a ellos mismos a financiar sus discos, a financiar sus videos. La disquera distribuye, pero ellos empezaron a asumir la distribución a través directamente de iTunes o en sus casas distribuidoras, y empezaron a hacer dinero de los en vivos, de los conciertos, que hace 15 años o 20 años los conciertos eran simplemente para promocionar el disco, en cierta medida. El negocio estaba en vender discos. Entonces, esos, no solamente Metallica, sino Eminem también, hay muchísimos, digamos, músicos que deciden no solamente financiar sus videos, que hoy día los financian ellos en un gran porcentaje y ya no sus disqueras, sino financiar documentales, películas, etcétera, sobre su música, con su música, y es una manera de promocionarla y una manera de llevar su arte, digamos, a este otro formato. Entonces los productores muy inteligentemente logran asociarse en alguien que tiene un dinero para invertir, y eso es un ejemplo perfecto de cómo soy creativo y cómo busco contar una historia que tiene un componente documental, un componente musical, un componente de ficción, con alguien que tiene recursos. Y Metallica, así como muchas otras bandas hoy día, financia todo el contenido audiovisual que lo rodea, y la música es el mejor ejemplo, y por eso es muy buen ejemplo esa película, es el mejor ejemplo de una industria que se reinventó y que hoy día es sostenible, y se reinventó desde las bandas, desde los creadores, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros para sobrevivir. Muy bien. Claudia. Bueno, yo soy Claudia Triana de Vargas, soy la directora de Proimágenes Colombia. Y en primer lugar quería decirles a todos los que están interesados en algún tipo de orientación que pueden perfectamente conectarse con nosotros, que ya tenemos algún conocimiento. No digo que todos los días estamos aprendiendo, justamente nutriéndonos de toda la gente que viene a Colombia y que estamos tratando de acercar
a todo digamos, los proyectos audiovisuales que se están desarrollando y sobre todo, digamos, los que han tenido y privilegiando un poco los que han entrado, digamos, a este sistema de convocatorias del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, porque ya han tenido un filtro, pero sobre todo porque ya tienen algo que ofrecer. Porque ya tienen un dinero, porque ya han tenido una exposición con unos profesionales internacionales y nacionales, y por lo tanto ese era el primer punto que quería poner a disposición. Llevamos 6 años trabajando de una manera sistemática y tratando de atender no solamente digamos, los eventos internacionales más importantes en el tema de ficción, sino también de documental y de cortometrajes. Y justamente mi pregunta a la mesa era, ¿qué pasa con Sunny Side of the Dog? Que estaban de una manera un poco como agresiva, después de que estuvieron en Marsella, estaban en La Rochelle, estaban haciendo Sunnyside Latinoamérica. ¿Es todavía un festival importante, aparte de hot dogs y de Ámsterdam? Sí, puedo hablar muy bien porque son, yo diría, incluso mis amigos, ¿no? Ya tenemos una muy buena relación. Primero, no es un festival, es, digamos, un espacio. Es un espacio de encuentro entre, pues, muchos actores, productores, también, pues, commission editors, televisoras, digamos, fondos, etcétera, etcétera. Estaban haciendo una cosa buenísima que era Late Inside of the Doc, es cierto. Yo estuve personalmente, yo creo que en 3 ediciones. La última edición el año pasado fue en México. Lamentablemente este año se ha muerto, pero solo por este año. Yo sé que el año próximo lo van a hacer. Sí, sí, es cierto lo que me decían por ahí, va a ser Brasil, pero no puedo poner mi mano en el fuego, ¿no? O sea, a lo mejor se cambia. Pero no se ha muerto, Yves Janot, que es el director de Sunnyside, tiene ambición de seguir con esto, entonces simplemente por unas cuestiones económicas, sobre todo desde Europa, como que este año no se ha podido hacer, pero van a seguir con la iniciativa que desde mi punto de vista es uno de los mejores espacios para productores latinoamericanos crear un vínculo con los europeos o los norteamericanos, ¿no? Es muy bueno lo que hacen ellos. ¿He contestado a la pregunta? Hola, buenos días, soy Felipe Solarte. Quisiera hacer una pregunta, no sé si ya la hicieron, llegué hace poco, espero no repetirla. Con esto de las nuevas ventanas web y todo eso, ¿ha habido un cambio en la estructura? Me refiero a tiempo sobre todo, y también de pronto a la estructura dramática de los documentales. Me refiero, pese a que ya todavía se sigue trabajando con los 90 minutos, los 52, los 25 minutos, ¿o ha habido una evolución o un cambio sobre esto? No, lamentablemente no, como decía antes, 52, decimos 52, pero realmente tenemos en cuenta 1 hora, ¿no? O sea, puedes hacer un documental hasta 60 minutos, todavía va a caber, digamos, dentro del slot. 80, 70 y lo demás es una versión más bien para festival. Y hoy en día, pues muchos documentales, la mayoría de hecho, tienen 2 versiones, la completa, que sería para festival, feature length, y la de 52 minutos, que sería la versión televisiva. Yo siempre digo que no, me gustaría que no lo vieran como mutilación de su bebé o algo así, ¿no? Que yo hago una película verdadera y luego le corto un brazo, una pierna, ¿no? A mi bebé. No, pensar en esto desde el principio con una forma alternativa, más televisiva, de contar la misma historia, digamos. Si realmente se tiene en cuenta de comercializar después el documental. Si no, pues también perfectamente válido hacer la versión de 80 minutos y moverlo por los festivales. Hay una cosa que tiene cualquier industria, y es que para poder distribuir un producto, pues un documental en este caso, necesitan crear un formato. Entonces, cuando surge, digamos, Internet como una plataforma, se asume que ese porcentaje está subiendo cada vez más, pero que la mayoría de la gente termina viendo eso en las tabletas o en los teléfonos. Entonces empiezan a decir, bueno, entonces no pueden haber muchos planos generales. Por ejemplo, hay canales que le dicen a uno eso, no haga planos generales porque como en el teléfono no se ve. Obviamente los subtítulos en cualquier cosa es un problema y siempre ha sido, y eso pues es un problema porque no todo el mundo habla el mismo idioma en este mundo, que eso es...
Otro aspecto es que dicen, no, la gente lo ve en su teléfono como mientras va a esperar el bus o en el taxi, entonces solo ve 5 minutos, entonces empiezan a decir los web docs o lo que sea son de 7 minutos, entre 3 y 7, o son pequeños, digamos, entregas de cada una de 7 minutos. Y sí están tratando como de decirle a uno, si lo va a hacer para esto, hágalo así. En este momento lo que pasa es que si uno tiene un proyecto de 52 minutos que un canal le compra, le dice, le doy entre 80.000 o entre 50.000 y $500.000 por ese producto de 52 minutos. Si tú tienes un producto de 5 minutos, te dicen, te doy 1.000 o $3.000. Entonces, pues uno todavía pues con ese dinero, digamos, no va a adaptarse a este formato rígido de los 52 minutos porque no hay suficientes recursos. Pero hay ejemplos, por ejemplo, maravillosos como el nuevo documental de Werner Herzog sobre los conductores que textean. Entonces, ¿qué hicieron? Había una campaña de varias instituciones norteamericanas que querían promover pues que la gente no texteara, porque están habiendo muchos accidentes, porque la gente acá y en todas partes del mundo textea como si pues, están manejando y texteando. Entonces dijeron, ¿qué hacemos? Hemos hecho campañas, hemos prohibido, multas, todo, y sigue pasando. Llamaron a Werner Herzog, un gran documentalista, hizo una película preciosa de 23 minutos, creo, que es viral y tiene millones de vistas. Entonces, lo bonito de internet y de lo viral es que siempre hay formas. Esto es una institucional y es una película absolutamente conmovedora que yo creo que va a tener un impacto fuerte porque es que son millones de vistas, no miles, son millones. Y eso es más que muchos canales. Muchos de los canales que ven documental, sus números son 300.000 espectadores, 200.000, 60.000. En YouTube hay cosas de millones. Pero bueno, hay que ser Werner Herzog para hacer esto. Lamentablemente la realidad es esta, sin 52 no se puede trabajar con televisión, es punto, o sea, no hay más que esto. Muy bien. Vamos con la última pregunta por streaming. También es una pregunta que voy a aprovechar yo para hacer un pequeño comentario y es el siguiente. Bueno, Endémica Estudios pregunta, ¿qué espacio existen para la financiación de documentales de biodiversidad? Entonces, antes de que las cosas que ustedes puedan aportarnos, también igual que tengan en cuenta, bueno, un poco lo que decía Jaime, de todos los apoyos que hay también, inclusive desde el fondo, de los estímulos automáticos, y que digamos a veces no es tanto como buscar el espacio de biodiversidad, sino crear ese interés en los mismos proyectos, ¿no? Quisiera como también saber la opinión sobre ese tema. Digamos que hay gente que tiene temáticas muy específicas y bueno, existen espacios para cada una de ellas, pero en últimas es la labor del productor también generar el interés en los mercados tradicionales y en los espacios que existen, ¿no? Entonces, de una manera es mucho más fácil entrar a mercados especializados. También hay hay mercados para biología, historia, science fiction, hay de todo, pero también hay que saber cómo funciona ese mercado, pero el mercado general, como dice Jaime, ir a ITFA o Hot Dogs, hay tantos proyectos que aplican. Yo tengo dos respuestas, una como más blanca y una que puede ser un poco non-santa, como puede ser hasta medio sacrilegio. Pues la primera es varios canales, por ejemplo NHK, Arte creo que tiene, BBC, Discovery cada vez menos, pero hay ciertos canales que tienen dentro de sus emisiones semanales o sus espacios documental, unos dedicados a biodiversidad. Pero eso va enmarcado dentro de NHK, tiene que ser cosas que un japonés no podría contar. Entonces ellos dicen, yo sí hago, por ejemplo, en el caso de Colombia, yo sí permito que un colombiano, o sea, le compro a un colombiano una película de biodiversidad porque un productor japonés no lo haría con esa visión, ¿sí? Entonces, y son muy limitados, son contados con los dedos de la mano, y además como productor te van a decir, ¿y cuánto ha hecho usted de biodiversidad? Yo, por ejemplo, no he hecho suficiente, entonces para mí es muy difícil ir a decir, voy a hacer un programa de delfines, de naturaleza, porque eso es una técnica muy específica, uno está 2 meses allá en un monte esperando a que pase el animal, o sea, y el mejor ejemplo es Planet Earth, es decir, estuvieron
un camarógrafo duró 8 meses esperando al leopardo blanco, 8 meses ahí solo y hacen un behind the scenes de eso y demás, pero eso tú tienes que haberlo hecho para que te digan, te voy a dar esto. Entonces, son cada vez más difíciles, cada vez más limitadas, y cuando llega Planet Earth, absorbe todos los recursos, porque nada va a ser mejor que eso, de verde, satélite, la cosa. Entonces, es difícil. Otra avenida en los canales comerciales es, los canales comerciales buscan personajes, y es una manera en que el personaje le interesa al público, entonces el público vuelve a ver una serie con el cazador de los cocodrilos, en los que sea. Entonces, obviamente, en ese orden de ideas cometen unas aberraciones terribles en las que promueven unas prácticas que son hasta ilegales y lo hacen como si fuera la gran aventura. Pero en algunos otros casos sí, cuando hay un personaje que es un abanderado de una causa o demás, dicen yo quiero seguir a ese personaje y a través de ese personaje, un aventurero, una aventurera, un científico, una científica que es interesante para televisión, yo puedo contar la misma historia, promover los mismos valores en un formato más comercial. Y existen muchos ejemplos en estos canales comerciales de pilotos en el Ártico, de no sé qué, y eso sería una forma, no en todos los casos aplica, pero sería una forma de contar esas historias de biodiversidad a través de personajes. Bien, pues eso es lo que tenemos por el día de hoy. Muchas gracias a todos los que nos siguieron por el streaming, a nuestro auditorio, sus preguntas, su interés. Les vamos a agradecer que respondan unas preguntas ahorita al final. Es para ver si pusieron atención. No mentiras, es para ver si este espacio les sirvió. Muchas gracias a todos, a nuestros panelistas, a Santiago. No, gracias a ustedes. Un aplauso, por favor. De verdad, muchas gracias. Y pues nada, nos vemos en un ratico a las 11 para nuestra charla sobre animación. Entonces nos vemos más tarde. Gracias.